Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Hola. Hola, sí, se escucha. Buenas noches. Perfecto, vamos a esperar unos minutitos a que se terminen de conectar todos. ¿Cómo vienen llevando la materia? Ahí estudiando. Bien, más o menos. Ahí. Bien, bien, bien. Aprovechen las dudas que tengan, mandárselas a los docentes que les estén dando el contenido, que siempre, en esta comisión siempre contestamos todas las inquietudes, así que no duden en enviar mail. Creo que están los mails de todos en el Classroom, así que cualquier consulta. Bien, vayan dejando los presentes en el chat, que así después los copio. Bien, bueno, mientras espero que pongan los presentes y se vaya conectando algún otro estudiante, les comento que la clase de hoy la voy a dividir en dos secciones. En la primera parte vamos a ver cómo sería la faz práctica de la contestación de la demanda, ¿sí? Cómo se materializa el envío de la misma a través del token. Lo mismo en el caso de que existiera oposición de excepciones, ¿sí? Y vamos a adelantarnos. Mañana van a tener clase teórica con la doctora Kirchner, van a ver prueba informativa. Yo lo que voy a hacer la clase de hoy es mostrarles de antemano para que cuando mañana traten el tema ya sepan cómo se ve un oficio judicial, cómo se hace, de qué manera se envía al organismo para que lo controle, lo confronte y de qué manera después uno lo puede diligenciar, ¿sí? La segunda parte de la clase nos va a acompañar el doctor Constantino, que es el titular de la materia, y les va a sacar todas las dudas que tengan acerca del trabajo práctico integrador que tienen que entregar, ¿sí? Esa va a ser la dinámica de esta clase de hoy. Bueno, bien. Como deben haber visto la semana pasada en clase, ¿sí? Si partimos de la base de que un demandado recibe, ¿sí?, la cédula de notificación en su domicilio, con las copias en PDF, que puede acceder mediante los QR y los códigos de verificación. Este demandado va a tener distintas actitudes que puede adoptar, ¿sí? Como puede ser presentarse y contestar la demanda, presentarse y no contestarla, limitarse a constituir un domicilio, puede directamente no presentarse, porque acuérdense siempre que la contestación de la demanda no es una obligación, sino que es una carga procesal, ¿sí? Y también puede presentarse y oponer excepciones, ¿no? Sí, a modo de repaso de lo que deben haber visto la semana pasada. Supongamos, tanto que se presenta a constituir domicilio como a contestar la demanda o a oponer algún tipo de excepción, lo va a hacer mediante un escrito electrónico, ¿sí? La estructura del escrito de contestación de demanda va a ser similar a la de cualquier otro escrito judicial, pero va a tener algunas características particulares y puntuales, ¿sí?, que nos lo va a dar el código de rito, artículo 354 y concordantes. ¿Hasta ahí van bien? ¿Vamos bien? A modo de repaso, ¿sí? Bien, les voy a compartir pantalla. Yo les traje un modelo que lógicamente lo redacté porque
no les iba a traer uno que estuviera con datos personales de alguna parte, pero como para que puedan darse una idea, ahí puse para compartir, avísenme si se ve. A ver, vamos a ver. Se ve, se ve. Buenísimo. Perfecto. Ahí les voy a mostrar entonces. Esperen que abro el chat por si hay alguna consulta en paralelo. Bien. Supongamos que tenemos así, un escrito en el cual contiene demanda. ¿Sí? Se va a componer del título, como cualquier otro escrito judicial, el título en el cual se anticipa, ¿sí?, qué es lo que se va a tratar. En este caso, contesta demanda, ofrece prueba, solicita se rechace la demanda con costas. Después tenemos el encabezado, como cualquier otro escrito judicial, con los datos del abogado, ¿sí?, el domicilio físico, constituido, y el electrónico, el teléfono, y en qué auto nos estamos presentando, ¿sí? En qué expediente, los datos del expediente, ante qué juzgado tramita, ¿sí?, de qué departamento judicial, y bueno, respetuosamente decimos, ¿no? En otro capítulo vamos a tener la contestación de demanda, ¿sí?, el objeto, la pretensión en este caso del demandado va a ser contestar la demanda. Tengan presente el tema de la personería. En este caso, estamos contestando una demanda de una persona física que se supone que firma hológrafamente, ¿sí?, y lo vamos a acompañar en PDF. El mismo escrito, que lo vamos a pegar y copiar como presentación electrónica, lo tenemos que tener en PDF con la firma del cliente. Si nosotros fuéramos apoderados, en vez de que el primer acápite sea objeto contesta demanda, sería personería, ¿no? Y ahí diríamos que tenemos un poder, por ejemplo, ¿sí? En este caso, supónganse que se trata de la contestación de una demanda por un cobro sumario de pesos, ¿sí?, en el cual se le reclama al demandado determinado monto, y Profe, comenzamos una con la... pregunta. Sí, ¿El poder se el adjunta poder, también en PDF? sí, exactamente, el poder se adjunta en PDF. Sí. Gracias. Antes teníamos que distinguir, cuando todavía nos manejábamos con papel, antes teníamos que distinguir si teníamos un poder especial o un poder general. ¿Por qué? Porque el poder general, como lo podíamos utilizar para más de un proceso, para varios juicios, no íbamos a presentar nunca el original, sino simplemente presentar una copia en papel, supónganse, antes estoy hablando de esto, uno presentaba la copia. ¿Por qué? Porque como podía intervenir en más de un juicio, si dejaba el original adentro de un expediente, después se le iba a complicar para el resto de las obligaciones que tenía para el cliente. En cambio, si el poder era especial, ahí sí presentábamos el original, porque era para ese juicio en particular. Hoy en día, como lo presentamos en PDF, ya sea especial o general, solamente lo vamos a tener que acercar al juzgado en el caso de que mirarlo. Lo mismo el resto de la documentación. Nosotros, acuérdense que lo mismo cuando vieron demanda, se adjunta toda la documentación, pero en PDF, ¿sí? Uno como abogado se constituye en depositario de la documentación que se acompaña con los escritos, y ante la primera intimación o requerimiento del juez lo va a tener que acompañar en formato papel previo turno, previo a sacar turno por el sistema de turnos de la Suprema Corte, para poder acercarse a tribunales a acompañarlo, pero si no, hoy en día nos estamos manejando con PDF. Bien. Una vez que se pone el objeto, ¿sí?, que el objeto es, venimos a contestar demanda. ¿Qué demanda? Bueno, la de que iniciara el actor, que pretende tal cosa. Por ejemplo, en este caso yo les traje que pretende el cobro de una suma de dinero, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros estamos pidiendo? Estamos pidiendo que se rechace esa demanda, por ejemplo, con costas a la parte actora. ¿Por qué? Por los fundamentos que vamos a pasar a explicar. Yo después, si quieren, los modelos base, si bien yo les saco y los redacto y les saco los hechos, se los puedo subir como para que tengan un modelo de cómo se ve una demanda. Igualmente, no sé si alguno ya se creó un usuario en la mesa de entrada virtual. Eso es interesante porque se lo puede armar cualquiera, incluso como estudiante, y pueden acceder a cualquier expediente que esté digitalizado en la mesa de entrada. Entonces ahí ustedes pueden ver la dinámica, pueden ver la demanda, la contestación, cómo es una apertura a prueba, ¿sí?, cómo es el informe de un perito, por ejemplo el dictamen pericial,
alguna contestación de algún oficio. Ustedes hoy en día, armándose un usuario en la mesa de entrada virtual, pueden ver todo lo que les estamos comentando desde este lado de la materia, de la vida del expediente, ¿no? La tramitación. Bueno, una vez entonces que ponemos cuál es el objeto, pasamos a la negativa general y especial. Saben que por imperativo legal tenemos que negar todos y cada uno de los hechos y el derecho, ¿sí?, que no reconozcamos de manera expresa, ¿sí? Esa es la negativa general. Después de esa negativa general, vamos en específico, porque no basta solamente con negar de manera general, sino que en específico tenemos que negar todos los hechos y el derecho que invoque la parte actora en la demanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, niego que el actor le adeuda al señor fulanito, el demandado le adeuda al señor fulanito la suma de tantos pesos, por monto en concepto de, no sé, un contrato o lo que fuera que está diciendo en la demanda, ¿no? Y así negamos todos los hechos. Por ejemplo, si fuera un accidente de tránsito, nosotros lo que estaríamos negando es niego que me hallara circulando en un Peugeot 206, dominio tanto, tal día, tal hora. Niego que, no sé, no me encontrara circulando con el registro de conducir. Niego que haya impactado al auto del actor en... ¿Sí? Todo lo que dicen en la demanda nosotros lo tenemos que negar. Lo que no negamos, ¿sí?, en esta oportunidad, después no podemos negarlo. ¿Sí? Y por último, lo que también vamos a hacer, una vez que ya hicimos la negativa general y la negativa específica, es desconocer la autenticidad, tanto material como ideológica, de la documentación que haya agregado el actor y que nosotros no queramos reconocer, ¿no? Doctora, También, por ejemplo, sí, con respecto a negar la autenticidad material de los telegramas, esa negativa, después hay que comprobarla. Cuando uno niega, invierte la carga de la prueba, ¿sí? Si yo niego, yo desconozco que el telegrama que, por ejemplo, usted, Claudia, me envió un telegrama. Usted dice que me envió un telegrama. Yo niego la recepción y el contenido del telegrama, o niego directamente que el telegrama que usted haya agregado sea auténtico, ¿sí? Entonces, ¿qué va a tener que hacer usted? Subsidiariamente, usted en la demanda, cuando acompaña un telegrama, por ejemplo, lo que uno hace es subsidiariamente pedir una prueba informativa. ¿Tendiente a qué? A que el correo informe si la copia del telegrama que yo adjunté con la demanda es igual a la que obra en sus registros, ¿sí? Esa es la manera de respaldarse. Claro. ¿Entiendes hasta ahí? Claro, perfecto. Claro, Gracias. uno de todas las pruebas que acompaña tiene que, por las dudas, prever que se la van a negar, no se la van a reconocer, entonces tiene que buscar la manera de que esa prueba que uno está acompañando no quede huérfana, respaldarla con algún otro tipo de prueba, ¿sí? Bueno, después, una vez que ya pasamos de lo que es la negativa general y específica, ¿sí?, y el desconocimiento de los documentos, vamos a poner un acápite que sean los hechos en su real acontecer, o cuál es la versión nuestra de los hechos, ¿no? Cuál es la versión del demandado de los hechos. Entonces, lo real es lo siguiente, no sé, yo no me encontraba circulando por esta calle, la verdad que mi auto nunca lo chocaron, me está reclamando algo que, no sé, o si fuera un cobro sumario de pesos, como fue el ejemplo que les puse arriba de todo, la verdad que yo nunca le pedí dinero prestado al señor fulanito, no hay ninguna documentación que acredite que yo efectivamente, no sé, le pedí un préstamo, ¿sí? Depende cuál haya sido la demanda y los hechos de la demanda, la defensa del demandado lo que va a negar o reconocer, ¿sí? Eso es todo estrategia procesal y depende mucho del caso concreto, pero en definitiva, una vez que nosotros negamos y desconocemos, tenemos que contar nuestra versión de los hechos de manera breve y sucinta, ¿sí? Si hubieron liquidaciones, el paso siguiente va a ser impugnarlas, si consideramos que no están acordes ni ajustadas a derecho o a la realidad de los hechos, ¿sí? Entonces también podemos impugnar la liquidación negando algún rubro. Y después tenemos la parte de la prueba, que es muy importante. Vamos, por ejemplo, a acompañar el poder, el DNI del demandado, como documental, y
podemos liberar prueba informativa, que es lo que van a ver mañana, la parte teórica, la van a ver con la doctora Kirchner. Por ejemplo, podemos pedir una informativa a la municipalidad para que diga a nombre de quién está habilitado, no sé, por ejemplo, un local, o AFIP para ver si determinada persona tiene como registrado como empleado, ¿sí?, alguna de las partes. ANSES lo mismo, sobre todo en laboral vamos a usar ANSES para ver si se han abonado cargas y contribuciones a la seguridad social. ¿Sí? Nosotros, de toda la documentación que adjuntemos, vamos a pedir prueba informativa de respaldo. Por ejemplo, ¿no? Supónganse que, no sé, ustedes acompañan un presupuesto de un médico, ¿sí?, de arreglo de un coche, y lo presentan, ¿sí?, escanean en PDF y presentan ese presupuesto. Después ustedes lo que van a tener que pedir es una prueba informativa de ese taller para que informe si realmente realizó, digamos, si en sus constancias obran esa factura o ese remito con el detalle del presupuesto, ¿sí? Si lo hicieron lo deben tener registrado, entonces uno pide esa prueba. Bien. Lo mismo, confesional, testimonial, se ofrece toda la prueba, tratándose de un proceso sumario, ¿no? Si es un proceso ordinario, recuerden que el momento para ofrecer la prueba es otro, se acompaña la documental y después se ofrecen las pregatorias. Y bueno, después derecho, petición, hasta ahí vamos como cualquier otro escrito. Supónganse que esta contestación la tienen completa y la quieren, ya se les está por vencer el plazo y quieren contestar la demanda. Entonces ingresan al portal. Bien. Ingresan y como nueva presentación van a ir, supónganse que era, no sé, el Juzgado Civil y Comercial 4, buscan en qué expediente es, ¿sí?, ya sea por el número de receptoría, el número de expediente, la carátula o los que ya tenemos guardados dentro de nuestro portal. Va dirigido al organismo, título sumario, ahí van a copiar el mismo título que pusieron en la presentación, contesta demanda, ¿sí?, o pone excepciones, eso dependiendo de cuál sea la actitud que adopta el demandado, ¿sí? Por ejemplo, contesta demanda, ofrece pruebas, solicita se rechazo, ¿sí? Te va a hacer el título de la presentación, es un escrito judicial, se acompaña en archivo PDF toda la documentación que nosotros hayamos denunciado en el escrito de contestación de demanda que estamos adjuntando, se adjunta y se firma y se envía la presentación. ¿Sí? A ver, alguno que me conteste. ¿Cómo se notifica la contestación de demanda? Por cédula. ¿Seguro? No, profe, por Ministerio de la Ley. Bien, Ah, María, la sí. contestación, perdón. Ahí No, ahí- es una pregunta que suele Sí, hacerse en porque lo exámenes, dijo- así que lo tenganla dijo- presente. Lo dijo Turina, que la contestación de la demanda se notifica al Ministerio de Ley y los documentos de la contestación por cédula. Ahí me acordé. Exactamente. De lo que se corre traslado, cédulas de la documentación que se acompaña, si se acompañara alguna. ¿Sí? Lo mismo de la oposición de excepciones, ahí sí, pero si no, la contestación de demanda propiamente dicha no se notifica por cédula. Ténganlo presente. Esas son las típicas preguntas que uno hace en parcial a veces, así que está bueno que las tengan presentes. Bueno, ya la operatoria entonces de cómo se hace para contestar la demanda de manera digital, ¿la tienen más o menos clara? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ahora lo que les traje para ver, ¿sí?, adelantándome un poquito a lo que van a ver mañana, es de qué manera se hacen, ¿sí?, los oficios. Porque suele suceder que uno cuando está estudiando la materia le dicen cédula, oficio y nunca vio uno. Entonces después es difícil ordenar las ideas. Yo lo que les traje acá en este caso es
un modelo de oficio, vamos a partir desde la base, ¿no? Nosotros, demanda, contestación, el juez determina que hay hechos conducentes y controvertidos, y ¿qué va a hacer? Va a abrir a prueba, ¿sí? Nosotros tenemos el auto de apertura a prueba, por ejemplo este acá, Pérez Juan Carlos, con la sociedad anónima de despido, es determinado expediente, así es como se vería en la mesa de entradas virtual el proveído, ¿sí? Entonces tenemos la fecha como cualquier resolución judicial, y atento al estado de autos, existiendo hechos controvertidos, conducentes y controvertidos, vamos a abrir la causa prueba, esto es lo que dice el juez, ¿no? ¿Por qué plazo se abre? También lo va a decir el proveído, y este es el provimiento de prueba, ¿sí? Tenemos dividido por las partes, la parte actora, la parte demandada o la parte codemandada, si hubiera una citada en la garantía, ¿sí? El juez va a pasar a proveer la prueba. Entonces, ¿de qué manera se ve esto? En este auto de apertura a prueba vamos a tener, por ejemplo, parte actora, la documental, ¿sí? Que va a estar reservada en secretaría o ya consta en los registros informáticos en formato PDF. Si existiera, por ejemplo, documental en poder de tercero, esto es todo lo que la parte actora, por ejemplo, pidió, ¿sí? Ofreció documental, documental en poder de la demandada, confesional, testimonial, informativa, ¿sí? Una pericia contable, una pericia caligráfica. Tenemos toda la prueba acá. Después lo mismo, pero respecto de las contrapartes. Demandada, Sarasa SRL, supónganse, documental, confesional, testimonial, informativa, ¿sí? Así de cada parte, la prueba que haya acompañado y ofrecido, ¿sí? Entonces, supónganse que tenemos que llegar a la parte informativa, la prueba informativa. La prueba informativa es esa prueba que se va a pedir tanto a oficinas públicas como entidades privadas, ¿sí? Mediante, se va a pedir información sobre algún hecho concreto que tenga vinculación con el proceso, y que la respuesta de eso que estamos buscando surja de los registros contables, del archivo, de la documentación de la empresa o de la oficina pública, ¿sí? Entonces, nosotros ¿de qué manera vamos a materializar esta prueba? ¿Cómo vamos a pedirle a esa empresa privada o a esa oficina pública determinada información? Mediante un oficio judicial, ¿sí? El oficio judicial es este instrumento que nosotros tenemos que hacer, que hace también como presentación electrónica, y acá les traje un modelo como para que vean a qué me refiero cuando decimos oficio. Supónganse que el actor o el demandado, ¿sí?, haya acompañado, supónganse que se trata de un proceso laboral, por ejemplo, ¿no? Y el actor acompaña telegramas, como hablábamos recién con Claudia. Esos telegramas, ustedes saben que la carta de documento es un instrumento público, entonces es más fácil probarlo, pero el telegrama uno lo realiza mediante una página web, lo imprime, lo lleva al correo y lo firma, ¿sí? Pero no es un formulario oficial, sino que es algo que nosotros lo imprimimos. Sí, Nazaret, después voy a subir los modelos, así ya los tienen. Sí, después los subo a Classroom. Supónganse que Claudia adjunta la demanda, 3 telegramas laborales, ¿sí? Determinada numeración tienen, y nosotros, la contraparte, el demandado, dice que desconoce la autenticidad de los mismos. ¿Qué va a hacer Claudia? Tendría que haber ofrecido en la demanda, que es lo que uno normalmente hace, ¿sí?, la prueba informativa, en este caso, por ejemplo, al correo argentino. ¿Para qué? Para nosotros hacer este oficio pidiendo la información, al cual vamos a adjuntar copia de los telegramas que acompañó con la demanda Claudia, ¿sí? Entonces, el formato de un oficio judicial es bastante similar, son todos bastante similares, ¿sí? Título, lugar y fecha, a quién va dirigido, lo ponemos en este sector, y después solemos
comenzarlos con tengo el agrado de dirigirme a usted en los autos caratulados, ponemos el nombre del expediente, el número de expediente, ante qué tribunal tramita, dónde está cita el tribunal, el juez que está a cargo a veces, ¿sí? ¿Por qué parte los presentamos? ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, en algunas cuestiones como temas de familia o temas laborales, están exentos del pago de aranceles para el diligenciamiento de oficios, que si uno es parte demandada lo va a tener que pagar, si uno es parte actora no. Lo mismo si quizás el actor cuenta con un beneficio de litigar sin gastos. Está exento del pago de aranceles por el diligenciamiento de oficios. Entonces uno tiene que ser claro acá de decir por qué parte es la que se presenta pidiendo información, ¿no? Entonces, decimos por qué parte y qué es lo que estamos pidiendo, a qué fin estamos escribiendo y diligenciando este oficio, ¿sí? A los efectos o a fin de que informen, por ejemplo, la autenticidad de las misivas adjuntas al presente, textos completos, fecha de envío, recepción, remitente, destinatario, ¿sí? Entonces, en este caso, que sería, nosotros acompañamos documentación para que el registro o la entidad, en este caso el correo argentino, nos diga si es verídico o no lo que estamos acompañando, lo vamos a acompañar en PDF, ahora les voy a mostrar cómo. Acto seguido de explicar qué es lo que se está pidiendo, ¿sí? Vamos a copiar y transcribir la parte pertinente, ¿sí?, de ese proveído judicial que nos autoriza a nosotros a realizar ese pedido de información, ¿sí? Por ejemplo, Mar del Plata. Por lo general, acá tienen que tener en cuenta que acá se va a copiar la parte pertinente del auto de apertura a prueba, porque la prueba informativa, por lo general, la van a ver proveída ahí. Mar del Plata, la fecha, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, oficio solicitase libre, y acá dice el proveído libre en serio, los oficios solicitados por la parte actora a, no sé, Registro Nacional de Marcas, ANSES, Correo. Bien. Una vez que transcribimos la parte pertinente, cerramos con firmado y la firma y en carácter de qué. Por ejemplo, acá el juez. O, por ejemplo, este otro proveído que dice atento al estado de autos, surgiendo existencia de hechos controvertidos, que es lo que les había mostrado en el anterior, el auto de apertura a prueba. Parte actora informativa, libres de los oficios requeridos a fojas tanto, ¿no? Bueno, una vez que copiamos el proveído, lo que tenemos que hacer es transcribir 2 artículos. Estos los van a ver bien mañana con la doctora Kirchner, pero artículo 396, 397 los tenemos que transcribir en todos los oficios. ¿Por qué? Porque nos dice cuál es el plazo que va a tener la entidad, ya sea la oficina pública, en este caso van a ser 20 días, o la privada, ¿sí?, para contestar ese oficio. ¿Y qué es lo que pasa en caso de retardo? ¿Cuáles son las consecuencias de que no te contesten el oficio? ¿Sí? Básicamente es eso, lo tenemos que informar al momento de hacer el oficio, tiene que constar el oficio para que el destinatario sepa con cuánto tiempo cuenta para responder el oficio. Y después, por último, por lo general, a partir de ahora, del año pasado, que ya se hace la mayoría de los oficios electrónicos y uno los envía por mail con un QR, ¿sí?, o los hace de alguna manera digital con QR o código de verificación, se suele poner, antes uno ponía quienes estaban autorizados a llevar el oficio en formato papel. Por ejemplo, uno tenía en el estudio 2 empleados, o alguien que, un gestor, por ejemplo, entonces uno lo autorizaba a que fuera quien diligenciara ese oficio. Hoy en día, como quizás el oficio lo hace el doctor Turina, pero lo diligencio yo y se hace por mail, la autorización, sí, se hace de esta manera, pero denunciando el nombre y el mail de la persona que podría llegar a enviar ese oficio, ¿sí? Al final, por último, bueno, se informa que las respuestas ahora, ¿sí?, a partir del año pasado, se tienen que realizar de manera informática. La contestación de oficio se tiene que presentar en el expediente. ¿De qué manera? Enviándose la contestación de oficio por mail al mail oficial del tribunal, del juzgado. Cada organismo tiene un mail oficial en el cual se les va a enviar esta contestación de oficio y después el juzgado lo digitaliza o lo copia en la mesa de entrada virtual para que quede visible para las partes, ¿sí?
y al final el saludo y nada más. Es bastante sencilla la operatoria de un oficio, pero como para que tengan presente cómo es que se ve. Pregunta. ¿Sí? Sí. Perdón. Después el juzgado, ¿qué hace con el informe? Con el oficio cuando le Ahora, llega. una vez que le llega la contestación, el juzgado lo que va a hacer es, si suponete, ¿no? Eugenia, ¿no? Sí. Suponete que el juzgado recibe un mail con una contestación de oficio en formato PDF. Lo que va a hacer es agregarla al expediente en la mesa de entrada virtual, para que las partes puedan verlo. ¿Sí? Se va a poner en conocimiento de las partes qué es lo que dice la entidad o la oficina pública que contestó el oficio. Ahora lo que les voy a mostrar... ¿Pregunta? Sí, Claudia. Sí, justo hoy casualmente yo trabajo en una escuela y tuve que contestar un oficio, y Un justo oficio. estaba los 2 artículos que usted dice, estaba todo así. El tema es que el oficio llegó en papel a la escuela. Y Claro. bueno, yo lo armé, y lo que yo le dije a la secretaria es que esto había que presentarlo en papel en el juzgado, porque no llegó por vía electrónica. Es así, ¿no es cierto? No, O en sea, realidad no, Claudia. Hoy en día te tenés que fijar en realidad qué es lo que dice el oficio, ¿no? Por lo era general, para- los juzgados y... Perdón, no era no te escuché. solamente preguntaban si un alumno determinado estaba concurriendo a la escuela. Ujú. Tenía Bien. esta misma forma, tribunal de familia. Esa misma forma. Por lo Claro. general, en el proveído judicial, ¿sí? En el proveído en el cual se ordena que se libre ese oficio, por lo general dice abajo de qué manera se deben contestar, ¿sí? Últimamente, por lo menos los del último año, ya con el tema de la situación sanitaria, lo que dicen es que la contestación se tiene que remitir al correo electrónico oficial del juzgado. ¿Qué pasa? A veces los abogados, el profesional que realiza el oficio o el empleado del estudio, a veces se olvida de poner ese parrafito, entonces no lo ponen. A ver, de todos modos vos podés contestar en papel, no te lo van a rechazar porque vos no tenés un token para responderlo. Claro. Y capaz que no estás enterada de cuál es el domicilio oficial de ese juzgado. ¿Sí? Claro. Vos podrías presentarlo en formato papel. El tema es que posiblemente, no sé, es alguna cuestión de familia, me imagino. Sí, 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 un tribunal Bien. de familia. Bien. Capaz que si explicás en la puerta que tenés que llevar esto en papel, te atiendan sin turno. La realidad es que la mayoría no está atendiendo sin turno previo, y lo que es contestaciones de oficio, es muy probable que si vas a preguntar a la puerta del juzgado de familia, te digan, el mail es este, envíalo acá. Es algo que debe haber algún error con el oficio que te hicieron, pero por lo general Claro. ahora se está contestando todo virtual por el tema sanitario. Sí. Voy a volver a leer si no figura un mail a donde contestarlo, entonces. Claro. Es muy probable que figure uno o que no lo hayan puesto la persona que realizó el oficio y que no se lo haya observado el juzgado, pero bueno, por lo general no están aceptando en formato papel. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces supónganse que tenemos que enviar un oficio a Confronte. Nosotros vamos a ir a nueva presentación, como veníamos haciendo cualquier tipo de presentación. Vamos a poner, supónganse, Juzgado 6 de Mar del Plata, cuál es el organismo, ¿sí? ¿Cuál es el expediente? Seleccionamos el expediente y copiamos el... normalmente uno está acostumbrado ya a trabajar en Word, que quizás no se tilda tanto la página, entonces uno copia y pega, ya, pero bueno, hay que respetar el formato también. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Correo Argentino no te acepta, al día de la fecha, no te acepta los oficios por mail. Uno los tiene que llevar en formato papel, por triplicado. Una copia se queda en ellos, 2 copias se quedan ellos, una nos la quedamos nosotros, ¿sí? Entonces, este oficio, si bien nosotros lo mandamos electrónicamente para que el juzgado lo confronte, lo controle, ¿sí? Tenemos que hacer que nos llegue a nosotros. Entonces, en vez de ir al organismo, lo que vamos a hacer con los oficios judiciales es por la parte involucrada y buscarnos a nosotros mismos, buscar el profesional que está firmando. De esta manera, no me encuentro, ahí.
uno agrega al destinatario, él envía una vez que ya tiene, ¿sí?, el oficio realizado, pone que es un oficio, se trata de un oficio, título oficio, y lo envía, ¿sí?, al juzgado. Pero también nos lo autoenviamos nosotros. ¿Por qué? Porque una vez que el juzgado vea, ¿sí?, por ejemplo, ve que está bien a quién está dirigido el oficio, ve que los datos del expediente están bien, ve que los proveídos judiciales que nosotros copiamos son los correctos, ¿No? ve que estamos autorizados a librar ese oficio, que cumplimos con la carga de transcribir los artículos, los autorizados, ve que está todo perfecto, entonces, ¿qué es lo que hace el juzgado? Nos lo envía a nosotros. ¿Y de qué manera nos va a llegar? Nos va a llegar como cédula electrónica, ¿sí? A nosotros nos va a llegar una cédula electrónica, que en realidad cuando nosotros lo abramos, como notificación en realidad nos va a llegar, nos va a figurar en novedades como que recibimos una notificación del juzgado, y en realidad cuando lo abrimos es este oficio judicial que nosotros realizamos. Acá, ¿qué tenemos que hacer con esto? Nosotros vamos a ingresar al portal, a esta misma página, pero desde Internet Explorer, ¿sí? Vamos a abrir ese oficio judicial y lo vamos a imprimir. Y de esa manera, si lo hacemos por Internet Explorer, y lo imprimimos, se va a ver algo así. Lo pueden ver. Yo acá le cambié los datos de la carátula porque es un oficio real, pero les traje como para que vean, ¿sí? Nos va a llegar así, notificación electrónica. ¿Se está viendo bien? Sí, perfecto. Sí, profe. Bien. ¿Cuál es el usuario que lo envió? En este caso soy yo. ¿Cuál es el organismo? ¿Sí? ¿Cuál es la carátula del expediente? Número de causa. ¿Qué tipo de notificación es? Es un oficio electrónico. Acá los datos de la fecha y la estampa horaria que el organismo puso cuando recibió, ¿sí?, la presentación. Tenemos la verificación de firma digital válida. Y el mismo oficio que nosotros estábamos haciendo recién, bueno, lo tenemos acá, que es como se va a ver cuando lo imprimamos, ¿sí? Y se va a ver con acá un QR, que esto si lo escaneamos, nos va a abrir la página de la Suprema Corte y nos va a decir si es válido o no es válido, si es real este oficio o no. Acá también vienen unos números en el código de barra, que también se pueden poner, si no, en la página esta de acá, notificaciones ssba.gov.ar/verificar. ¿Sí? Oficio va a verificar si el mismo es auténtico o no, ¿sí? Pero básicamente esto es como se ve el oficio. Ahora bien, nosotros tenemos distintos, ya voy a dejar de compartir pantalla porque ya lo vieron. Nosotros tenemos distintos tipos de oficios judiciales, ¿sí? Hay algunos organismos y oficinas públicas que sí tienen un domicilio electrónico al cual nosotros podemos poner parte interesada y que se remita directamente el oficio en formato digital enteramente, ¿no? Nosotros lo hacemos electrónico y se remite electrónico. Cada vez son más las oficinas que pueden recepcionar oficios de esa manera, ¿sí? Pero no son todos, lamentablemente, al día de la fecha. Entonces, supónganse que estamos hablando de una entidad privada, que lógicamente no va a tener un domicilio electrónico al cual pueda recibir, ¿sí?, un oficio. Por ejemplo, lo tenemos que imprimir de esta manera que les comentaba yo, y diligenciarlo nosotros en formato papel. Ahí uno va al abogado, o va a un gestor, o el empleado del estudio, la persona que uno designe, ¿sí?, y que esté autorizado precisamente en el oficio a diligenciar el mismo, va y lo diligencia, ¿sí?, en formato papel, que es lo que le debe haber pasado a Claudia, ¿era? Sí. Y, Que le llegó el claro, oficio en formato papel. Vino una persona con 2 copias, dejó una copia en la escuela y la otra se la llevó. Y le firmaron el recibido, claro. Uno cuando lleva el oficio, una copia la deja y la otra hace que la persona que lo recibe le firme un recibido, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo van a ver mañana en la parte teórica. La persona que recibe, ¿sí?, ese oficio tiene un plazo para responderlo, para hacer un informe y responderlo, ¿sí?
Las oficinas públicas tienen 20 días, las entidades privadas tienen 10. Y después van a ver, que ya calculo que habrán visto algo de caducidad y negligencia de algún medio probatorio, no de la prueba informativa, porque todavía no vieron la parte teórica, pero si nosotros, ¿sí?, desde el momento del vencimiento que tenía la persona que recibió ese oficio, o la entidad pública, la oficina pública o la entidad privada que recibió ese oficio, se le venció el plazo para contestar, y nosotros, ¿sí?, desde el momento del vencimiento del plazo, tenemos 5 días. Si en esos 5 días nosotros no pedimos de vuelta al juez que libre un nuevo oficio, ¿sí?, para que puedan contestar, ¿sí?, este informe, que puedan hacer el informe, mejor dicho, nosotros perdemos la prueba. ¿Por qué? Porque operaría la caducidad. Eso lo van a ver mañana bien en la parte teórica, pero es muy importante que tengan en cuenta los plazos, ¿sí?, y el carácter también del oficio. Pero la dinámica de los oficios va a ser similar. Los oficios judiciales entonces los hacemos de manera electrónica. Si el receptor tiene un domicilio electrónico, se va a enviar electrónicamente, y si no, se tendrá que imprimir, ¿sí?, o hacerlo de alguna otra manera. Por ejemplo, supónganse que no tiene un domicilio electrónico en el cual nosotros podamos buscar el token y diligenciar ese oficio. Sin embargo, tenemos el oficio, como les mostré recién, con el QR, que lo tenemos nosotros en PDF, porque todavía no lo imprimimos, pero generamos el oficio con el QR, y por ejemplo podemos entrar al TAD, que es trámites a distancia, ¿sí?, de la página de argentina.gov o de la página de ANSES, y diligenciar un oficio ANSES, por ejemplo, se hace mediante TAD. Ustedes van a ver que después, por ejemplo, no sé, el registro de marcas quizás tiene un mail particular al efecto de recibir, o los bancos tienen mails en los cuales uno adjunta en PDF a un mail que uno hace este oficio judicial, y le responden recibido, o te envían de alguna manera la constancia de recepción. Pero hay Profe, algunos, una hoy en día, pregunta. digamos, lo que va atendiendo. Sí, Julieta. Si en el caso el oficio se librara, por ejemplo, a una clínica o a un hospital para solicitar, no sé, una historia clínica por una demanda de daños y perjuicios, ¿se envía? Sí. ¿De qué manera se envía el oficio? No me queda claro cuándo es en papel y cuándo es de manera electrónica. Bien. En realidad depende del receptor. Estamos en ese estadio. Uno del oficio lo va a hacer de la misma manera, siempre lo va a hacer electrónico, con la diferencia de que si hay un domicilio dentro de, como les mostré recién, que podemos buscar, por ejemplo, ese registro público y sale un domicilio electrónico y se manda electrónico, eso es una cosa. Si no, nos vamos a autoponer nosotros para que nos llegue como notificación electrónica, y le imprimimos con un QR o lo guardamos en PDF con el QR. En este caso, tratándose de una clínica, por ejemplo, o de cualquier otro lugar, uno en la práctica, ¿qué hace? Googlea el lugar a donde tiene que diligenciarlo. Por ejemplo, no sé, la clínica 25 de mayo, yo llamo por teléfono y digo, mira, necesito diligenciarte un oficio judicial, tenés algún mail de recepción, tenés la parte de legales, entonces te contestan y te dicen, sí, mira, mandalo a tal mail, y lo mandás por mail, ¿sí? Si justo se da la circunstancia de que son lugares que no tienen correo electrónico, o que solamente atienden físicamente, y sí, lo imprimís y lo llevas con copia, para que te den el recibido. Bueno, ya se hicieron casi las 9, ¿alguna otra pregunta? Si hay que hacer un segundo plazo de oficio, el plazo vuelve a ser de 20 a 10 días. Sí, Andrea, uno tiene 5 días, ¿sí?, desde el vencimiento para pedir el reiteratorio. Después el plazo de contestación de oficio del reiteratorio es el mismo. Y sí, Marcos, depende del organismo, si es una oficina pública o si es una entidad privada. Si lo mando a un taller mecánico van a ser 10 días, si lo mando a un registro público van a ser 20, por ejemplo. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, ya los dejo con el doctor Constantino. A ver, vamos a hacer que se conecte. Bien. Bien, sí, estoy aquí, Nancy, ¿me escuchás? Ahí está. Ah, perfecto, ahí lo estoy viendo. Bueno. Bien. Lo que vamos a ver ahora
está referido al trabajo práctico que yo les encomendé y que voy a corregir. Muchos de ustedes han enviado correos electrónicos planteando algunas dudas. Esos correos electrónicos han sido contestados dentro de las 24 horas. Como ustedes han advertido, esta cátedra, cuya titularidad ejerzo en forma residual, porque lamentablemente después de los 70 años automáticamente el docente tiene obligatoriamente que jubilarse, por eso estoy en una tarea residual, pero con la absoluta tranquilidad que los docentes encargados de la continuidad de la cátedra están trabajando de una manera extraordinaria. Ustedes piensen que estamos en una materia teórica, no estamos en la práctica, ¿correcto? Yo les pregunto, ¿qué otra materia de la facultad les brinda la exhibición y la explicación concreta de cómo se ejecuta un acto contractual, por ejemplo, de lo que el docente les está explicando? Bien, en este caso ustedes han visto plasmados los modelos, las explicaciones de cómo se diligencia un oficio, por ejemplo, en este caso. O sea, les estamos dando el material de trabajo del día a día para el momento siguiente al cual se reciban. Bien. Esta ha sido desde siempre la consigna de esta cátedra, teoría y práctica. Habitualmente ustedes verán en los docentes que les explican 15 o 20 minutos un tema, pero a continuación viene el ejemplo concreto para que ustedes se lo graben de una manera más profunda. Y en este caso, mi tarea residual al frente de la cátedra está en la elaboración de un trabajo práctico que seguramente les quedará grabado a futuro porque es la base del primer encuentro del cliente con el abogado cuando el cliente les transmite el caso que quiere encarar. ¿Me siguen? Por eso, como ustedes han visto, además de la investigación de los hechos, a continuación el trabajo presenta la estructura mental que el abogado tiene que tener ya desde la primera entrevista con el cliente. Esto es, estamos hablando la estructura mental de los presupuestos procesales. ¿Quién demanda? ¿A quién demando? ¿Dónde demando? Bien, esto es un ejercicio mental que ustedes tienen que ir haciendo a medida que el cliente les va relatando los hechos por los cuales los ha venido a ver. Una consigna en este sentido, ya 48, 49 años de ejercicio profesional diario, continuo y muchas horas por día, me permite decirle que no le crean al cliente todo lo que les está diciendo. Y además, tampoco crean los dictámenes o los informes que profesionales vinculados al cliente les traigan. ¿Por qué? Porque puede ser que el arquitecto del cliente, el contador, el médico, les traiga una especie de pericia previa, una especie de dictamen previo favorable a la posición del cliente, pero que en realidad tiende en gran parte a poder cubrir una mala praxis de él mismo, pretendiendo trasladar hacia un tercero la responsabilidad que en realidad le incumbía a él. Por eso la consigna es que no hay que creer a pie juntillas el primer relato del cliente, porque ese primer relato del cliente tiene que ser acuciado, tiene que ser motivado, tiene que ser llevado por el profesional hasta ver en qué medida ese relato encaja con las posibilidades reales que ese hecho haya sucedido. Si no fuese así, yo les podría decir que
el ámbito en el cual ustedes podrían decirme en qué ámbito se encuentran la mayor cantidad de inocentes en un 99%. ¿Alguno me podría decir dónde se encuentran todos los inocentes? En la prisión. Correctamente, correctamente. Bien. Y sin embargo ellos siguen sosteniendo su inocencia. De ese 100%, es probable que un 10% tenga razón y hayan sido condenados injustamente. Pero todos son inocentes. Bien, esto quiere significar que el relato de esa persona hacia el propio abogado no es el verdadero. Y todos siguen considerándose inocentes a pesar de haber sido condenados en todas las instancias judiciales. Bien. En primer lugar, yo, digamos, desde el punto de vista de la praxis, de la vivencia diaria, he advertido, en función de las noticias que yo les he pedido que ustedes busquen, una serie de accidentes que han venido ocurriendo en estos últimos años en el trayecto de la ruta, concretamente desde Santa Clara hasta el ingreso a Mar del Plata. Esa lectura periódica, y sin buscar nada en especial, como ustedes lo tienen que buscar, advierto que hay una serie de accidentes con automotores que en definitiva el vehículo termina incrustado sobre una de las columnas de alumbrado que se encuentran en el centro de la división entre cada uno de los carriles camino a Miramar o de regreso a Miramar. Parecería ser, en una primera aproximación experimental, intuitiva, que algo mal hay. O las luces están mal puestas ahí, o deberían ser colgantes y no estáticas en el medio de la ruta. Bien, entonces esto me ha motivado a que ustedes investiguen de alguna manera si hay algo que pueda inducir a pensar que hay una deficiente traza de haber colocado en el cantero del medio de la división de las rutas unas luces con unas bases de hierro que son las que agravan en alguna medida el accidente inicial. ¿Bien? Entonces, ustedes tienen que hacer ese relevamiento de acuerdo a algunas consultas que me han hecho. No es necesario que sea en soporte papel, pero sí tengo la idea que ha aportado un estudiante de decir, bueno, doctor, ¿le puedo mencionar el link de donde he tomado esta información? ¿Bien? Una vez que ustedes analicen esta situación, partamos de la base Doctor, para que el trabajo... ¿Cómo? Una pregunta? consulta. Sí. Sí. Escucho. ¿El trabajo tiene que ser redactado en forma de una demanda? No. Ese temita ya lo contesté el otro día, esa pregunta. Tiene que ser la estructura, por eso no es que haya que hacer la demanda. Hay que responder las consignas que vamos a ver ahora, y siguiendo la columna vertebral de lo que hoy o mañana va a ser una demanda. Muchas gracias. Bien. Partamos de la base en alguna medida para que este trabajo continúe. Partamos de la base, por lo menos, de un indicio que puede dar lugar a una presunción de que hay un problema en la instalación de estas luminarias en el centro de los canteros divisorios, del cantero divisorio entre una mano y otra. Porque si partimos de la base de que no es así, entonces no podemos seguir avanzando. Partamos de la base que sea así, para que ustedes puedan eventualmente confeccionar esta estructura que estamos relatando ahora. ¿Bien? Primero hay que hacer este relevamiento integral, citando eventualmente los links,
donde puedan detectar ustedes qué cantidad de accidentes pudo haber habido en este trazo de la ruta de automotores que desviándose por algún motivo, por otro, porque embistieron a otro automotor, o porque lo rozaron, o porque el pavimento estaba mojado, o porque se les cruzó un animal, como en este caso, terminaron haciendo una maniobra que el vehículo terminó embistiendo la columna, cuando si no existiese esa columna, el resultado final no habría sido tan grave como el que ustedes van a verificar cuando investiguen esto en la parte periodística. La estructura, les reitero que el abogado litigante, el buen abogado litigante, tiene que tener desde el momento que comienza el relato con el cliente. Mentalmente ustedes tienen que tener esta estructura. ¿Quién es el legitimado activo? ¿Quién es el legitimado pasivo? ¿Y cuál es el juez competente? Bien, entonces ustedes tienen que discernir en cuanto, por ejemplo, a la legitimación pasiva, si va a ser la provincia de Buenos Aires, si puede ser la municipalidad de General Pueyrredón, si va a ser el gobernador, si va a ser el intendente, o si va a ser, como corresponde, la persona jurídica de derecho público, provincia de Buenos Aires, o la persona jurídica de derecho público, municipalidad de General Pueyrredón. Esto significa ir desbrozando en cuanto a la legitimación pasiva, a quién voy a demandar. Y en cuanto a la legitimación pasiva, teniendo en cuenta que había fallecido el conductor y queda la viuda, determinar si la legitimación activa le corresponde únicamente a la viuda, si le corresponde a la viuda más la representación legal que ejerce de los herederos de los hijos menores de edad. Este es el primer panorama que ustedes tienen que discernir. ¿Quién demanda y a quién demando? Y en tercer lugar, ¿cuál es el juez competente? Tengan presente que hasta el GADA, o sea, hasta el cuartel del ejército, hasta ese lugar, viniendo desde Santa Clara para acá, hasta ese lugar corresponde al partido de Mar Chiquita, con competencia del juzgado de paz de Vidal, con lo cual ustedes tienen que discernir si el juez de Vidal, el juez de paz de Vidal, es competente para entender en una demanda de este tipo, o en realidad el juez competente, por más que territorialmente haya ocurrido en Mar Chiquita, el juez competente es el juez en lo civil y comercial de la ciudad de Mar del Plata, porque podría ser que el juez de paz letrado de Vidal no tenga competencia funcional para intervenir en este tipo de procesos. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta mientras vamos haciendo este relato? No, hasta ahora no, profe. Bien. Tipo de proceso, tienen que saber que por qué vía van a encarar el proceso. En principio, si es un caso de responsabilidad civil extracontractual, ¿por qué vía procesal iría? ¿Por qué tipo de proceso? De acuerdo al 318 y 321. Un proceso ordinario. ¿Cómo? Un proceso ordinario. Sumario. En principio es un proceso sumario, porque independientemente del monto que se está reclamando, el código dice que las acciones derivadas de accidentes por responsabilidad civil tramitarán por la vía del proceso sumario, independientemente del monto que ustedes están reclamando. Pero hay veces en que los demandados son tantos, los testigos a ofrecer son tantos porque hay varios demandados, y
los montos, digamos, los partícipes en el proceso son tantos que uno como abogado podría pedirle al juez que el proceso tramite por la vía del proceso ordinario, porque la vía del proceso ordinario me permite 12 testigos más 3, me permite 3 peritos, me permite la formación de los cuadernos de pruebas, salvo que el juez diga que esto va a ser canalizado por los protocolos de justicia 2020, me permite recusar sin expresión de causa al juez. Entonces yo tengo que analizar bajo qué vía procesal me conviene llevar adelante este proceso. Esto, por supuesto, no es materia de la primera entrevista, con el cliente. Esto es materia de un análisis posterior, ¿bien? Bueno, tienen que determinar el lugar donde se va a presentar la demanda. Les estuvo explicando Nancy que las demandas, ¿cómo se presentan ahora las demandas? Electrónica. ¿Voy con toda la papelería a receptoría? Forma electrónica. En forma electrónica. ¿Y la documental? Junto con la demanda. En PDF. Digitalizada. Digitalizada. Correcto. Entonces, como les estuvo explicando Nancy para otros temas, el abogado de su propio estudio envía la demanda y digitaliza la documentación, eso llega a receptoría de expedientes, receptoría de expedientes hace un pequeño análisis a ver si coinciden los códigos, no coinciden los códigos, y deriva por sorteo al juzgado civil y comercial que corresponda. El tema de las tasas y aportes a pagar lo tienen que investigar, tienen que determinar qué tipo de litis consorcio se va a formar en un caso de responsabilidad civil extracontractual. Tengan presente que los casos de litis consorcio necesarios son contados con los dedos de una mano. Bien, entonces la respuesta no es difícil determinar qué tipo de litis consorcio se tiene que formar. ¿Yo podría demandar al dueño del caballo únicamente? Al dueño y al guardián. ¿Y los demás podrían no demandar a los demás? Sí, podría ser una demanda hacia vialidad porque por el deber de responsabilidad civil de proteger, a la caballería, al dueño del caballo, porque es un caballo correcto, con marca. pero la pregunta es, ¿podría demandar únicamente al dueño del caballo? Sí, podría. Creo que sí. Bien, bien. Pero ¿qué pasa? Es probable que lo gane contra el dueño del caballo, pero resulta que si anda con caballos, salvo que sea un pura sangre, y que sea dueño de 500 hectáreas ahí al borde de la ruta, ¿a quién le cobro después? Doctor, ¿y no conviene demandar también al Estado? Por lo que estoy Bueno, investigando. pero por eso, por ahora les estoy explicando que se trata de un litis consorcio facultativo, que yo puedo demandar al dueño del caballo, pero yo, demandando al dueño del caballo, tengo que pensar a quién le cobro después. Si este pobre hombre debe ser un puestero que tiene una casucha y 5 o 6 caballos. Entonces, yo tengo que pensar en lo que estaban comentando recién. Tengo que ampliar, porque por derecho corresponde, este litis consorcio facultativo hacia la mayor cantidad de sujetos involucrados, que serían, por ejemplo, ¿quiénes? Yo le decía recién que el Estado, por haber investigado las prohibiciones que... Bien, un poquito más fuerte, así escuchan todos. Perdón, que por lo que había investigado se puede demandar al Estado porque está mal confeccionada la ruta. La luminaria no tiene la protección necesaria, los cordones están prohibidos y las rotondas son de manera rectangular. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿A qué estado demando? Tendría que averiguar bien si voy provincial. contra la provincia o contra la nación, depende de quién pertenezca a la jurisdicción. La o el municipio. Es ruta provincial, así que supongo que... Provincial, sí.
Bien. Pasando algunos temas por alto, ¿cómo le demuestro yo al juez que la ruta está defectuosa? De videos, Por peritaje, fotos. ¿Cómo? por peritaje que contraponga que está Sí. rompiendo las normas de seguridad vial. Bien. ¿Y qué perito pido que sorteen? ¿Mediante reconocimiento judicial no se podría? O sea, el juez El juez no acercándose. tiene competencia para decir si la ruta está bien hecha o mal hecha. Peritos específicos. Arquitecto, ¿no? Ingenieros. Ingeniero. A veces en las clases presenciales yo les pregunto a los estudiantes si me pueden decir cuántas especialidades de ingeniería hay. Así, a grosso modo. Más de 10. Ingenieros, sí. Y varios. Varios. 5 por lo Debe menos. haber 8 o 10 aproximadamente. Hay 50, Más de 30. hay 50 especialidades de ingeniería como pericias. Entonces yo no puedo poner un arquitecto, no puedo poner un ingeniero laboral, no puedo poner un ingeniero en telecomunicaciones. Tengo que buscar un ingeniero especialista en qué. ¿Ingeniero civil sería? En pavimento. No, el pavimento no. En urbanismo. Algo más Vialidad. amplio. El pavimento forma parte de otra cosa. ¿De qué? La ingeniería civil, Tampoco. ¿no? Puede ser, pero yo le Accidentológico. Ingeniería de transporte. un ingeniero en caminos. Los ingenieros en caminos son los que hacen los caminos, me refiero no materialmente, sino que diagraman los caminos, diagraman los peraltes, dicen esta ruta que va para Tandil va a sortear la puerta del Abra o no va a sortear la puerta del Abra, o va a sortear esta sierra o no la va a sortear. Después lo ejecutan otros, ¿correcto? Entonces ustedes tienen que ver en la acordada 2728 sobre peritos que hay un ingeniero en caminos. Y entonces yo le tengo que pedir al juez que sortee de la lista oficial un ingeniero en caminos para que haga una pericia para determinar los vicios que presenta esta ruta, por ejemplo. ¿Bien? Porque si ustedes proponen un arquitecto y después resulta que el arquitecto dice yo no soy competente, no es mi incumbencia profesional determinar esto, pueden llegar a perder la prueba. Después no le pueden decir al juez, ah, bueno, como el arquitecto dijo que no, ahora yo quiero otro perito. ¿Está claro? Todo eso ustedes lo tienen que estudiar de entrada, porque es una prueba muy importante, es la prueba fundamental para determinar la responsabilidad del Estado. ¿Está claro? Disculpe, profesor. ¿Sí? Disculpe. ¿Serían ingeniería en transporte? ¿Son los que son especialistas de la ruta? ¿Puede ser de la provincia o tiene que ser de nacional? Para mí digamos? es un ingeniero en caminos. No veo que ingeniero en transporte. Para mí es un ingeniero en caminos. Quiero decir, es una carrera que hay en Córdoba. Creo que es la única que hay en este país, ingeniería en transporte, y después se especializa en camino o en la infraestructura, todo eso. Pero yo le preguntaba si tiene que ser de la provincia de Buenos Aires o tiene que ser de nacional. Yo para poder ustedes primero, ustedes primero tienen que ver la acordada 2728, cuáles son las categorías de ingeniería que hay y cuál es la específica. ¿Me siguen? Si por algún motivo no está, si por algún motivo los peritos se borraron todo porque hacen la pericia y después nunca cobran, entonces voy a tenerle que pedir al juez, si se advierte que quedó vacío el cupo de peritos de ingeniería en camino, voy a tener que pedirle al juez que nombre un perito ingeniero en caminos de los inscritos en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de cualquier departamento judicial de la provincia. Pero en la medida de lo posible hay que dar en el clavo con el perito especial. Hay que ver la citación de la compañía de seguros.
saben la oportunidad en la cual se puede citar hasta que quede firme el auto de apertura a prueba. Es muy probable que el Estado provincial, cuando conteste la demanda, pida la citación de la compañía que ampara la provincia de Buenos Aires. Y con el del caballo, ¿qué hacemos? El caballo que se cruza. También. Si tiene marca, se buscaría la caballeriza o el dueño de toda la cantidad esa de caballos que tienen una marca establecida. Perfecto. La marca del caballo, por eso se las hice más fácil poniéndole que tenía marca, ¿no? Si no le hubiera puesto que no tenía marca, bueno, hay que empezar a buscar a ver de quién era ese caballo. Pero bueno, el tema de la marca del caballo, tienen un registro de marca, hay un registro de marcas, y así como yo puedo investigar la patente de a quién corresponde un automotor, si tengo la patente, si tengo la marca, y pude determinar cuál es el caballo que cruzó la ruta, estoy en condiciones de determinar quién va a ser otro de los legitimados pasivos, porque en realidad, al haberse cruzado el caballo en el camino, me obligó al conductor a una maniobra que salía de lo habitual, porque nadie espera que a esa altura se esté cruzando un animal. ¿Podremos recusar al juez interviniente? ¿O depende por qué tipo de proceso vaya? ¿Siempre puedo recusar sin expresión de causa? No, en el sumario tiene que ser con expresión de causa. Bueno, correcto. Entonces, por eso la pregunta, si se puede recusar, la pregunta apunta a decir si puedo recusar sin expresión de causa. Si va por la vía sumaria, la respuesta ya la dieron. Si va por la vía del proceso de conocimiento ordinario, puedo recusar sin expresión de causa al magistrado interviniente. Y antes de todo esto de que estamos viendo, antes de la receptoría y antes de todo esto, ¿hay una etapa previa? Antes de la demanda, ¿hay una etapa previa? Las diligencias preliminares. ¿Que servirían, por ejemplo, para qué en este caso? Para poder verificar y asentar a quién voy a demandar. O al gobierno de la provincia. Al señor del caballo. Por ejemplo, entonces yo estaría pidiendo un oficio al registro de marcas, acompañándole eventualmente una foto de la marca, si es que se pudo detectar de quién era el caballo, etcétera, etcétera, y podría ser una diligencia preliminar. Pero la pregunta apunta, antes del inicio de la demanda, ¿hay una etapa previa, dejando de lado la prueba anticipada y dejando de lado las diligencias preliminares? La mediación. Preliminar. La etapa de mediación. Pero, ¿cito al Estado a mediación o el Estado no puede ser citado a mediación? ¿O es uno de los sujetos pasivos que no pueden ser sometidos a mediación? ¿Agotar la vía administrativa apunta a eso? No. Anoten para fijarse en la 13951. ¿Bien? Después ustedes tienen que sentarse con más tranquilidad a determinar qué rubros van a reclamar, cuánto van a reclamar de cada rubro, por qué la viuda va a reclamar el daño patrimonial, el daño no patrimonial, el daño psicológico, Por una etcétera. consulta. Sí. Por lo que estuve leyendo hay como controversia, hay problemas con el tema del daño moral, porque por lo que dice el trabajo práctico, está el fallecimiento del marido, el fallecimiento de uno de los hijos menores y la pérdida de un embarazo de 7 meses de gestación. Pero si nos vamos al Código Civil, el Código Civil dice que la persona por nacer no tiene nombre, por lo tanto no sería... no podría ir directamente como fue por la pérdida del hijo menor.
y hay así como un problema con el tema del daño moral, si se puede o no se puede, en el tema de pérdida de embarazos. Sí, sí, totalmente que sí, que se puede. Yo creo, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escucho perfecto. Yo creo, sin ponerme a hacer cuentas, que estamos pensando en una demanda de 5, 6, 7 millones de pesos, 8, por daño moral, de la madre que perdió al hijo, el accidente, lo que ella padeció también a título personal, etcétera, etcétera. Por supuesto que la pérdida de un embarazo genera una responsabilidad civil. No es que tenga legitimación el chico por nacer, es que es de derecho natural que la madre que pierde un hijo a raíz de un acto ilícito cometido por un tercero tiene, por supuesto, legitimación para reclamar daño no patrimonial, ahora no se llama más daño moral, daño no patrimonial, incluido el moral y el psicológico. Perfecto, muchas gracias. ¿O no? Sí, sí. El tema es que estuve leyendo que había algunos escritos que hablaban de esto, de que había habido un caso de mala praxis, donde no le daban lugar a la pérdida del embarazo, bueno, era larguísimo, y ahí fue donde dije, yo pido igual, pero me quedaba la duda. Ustedes piensen en ustedes mismas. ¿Qué pasaría si están embarazadas y viene alguien y las choca en el auto y se muere el bebé? Casi de derecho natural. ¿O no? Si le matan el perrito, también pueden reclamar daño moral. Si le matan el gato. Bien, ¿estaría en condiciones la mujer de pedir un beneficio de litigar sin gastos? Sí. ¿Por qué? Tiene que fundamentarlo. ¿Y qué pruebas tiene que ofrecer? 2 testigos. 2 no. 3 testigos o 2 testigos y otra prueba. ¿Cómo? Correctamente, la respuesta es correcta. 3 testigos o 2 testigos y otra prueba, como por ejemplo que es jubilada, que está cobrando una jubilación baja como para poder pagar una tasa de justicia y una sobretasa sobre una demanda de 6, 7, 8, 10 millones de pesos. ¿Mm? Con esto de la cursada virtual, por supuesto, voy a decir una cosa muy evidente, no es lo mismo que lo presencial. El docente, a nivel presencial, y los estudiantes tienen un ámbito presencial que hace que la transmisión del conocimiento sea más efectiva. Ustedes ahora, yo ahora estoy viendo solamente sus rostros, pero no alcanzo a ver sus gestos, no alcanzo a ver los ojos de cada uno para saber si está prestando atención, si no entendió algo. Ustedes no ven mi lenguaje gestual, no está el pizarrón para que yo pueda hacer el dibujo del auto chocándose la columna y el caballo pasando por ahí. Es decir, ustedes les falta el ámbito áulico en el cual están sentados junto a los compañeros con los cuales siempre están sentados, se intercambian algunas ideas. ¿Me explico? Entonces, falta todo ese ingrediente que hace que la comunicación del docente o la comunicación en general no sea lo mismo bajo este medio que a nivel presencial. Pero bueno, esto es lo que tenemos en este momento y tenemos que utilizarlo. Pero no es lo mismo. Incluso el docente se cansa más hablando como estamos hablando ahora y ustedes se cansan más escuchando y mirando la pantalla que a nivel presencial, porque la concentración tiene que ser mayor para evitar
factores extraños, un ruido en la casa, el gato que pasó, algo que los disturba, cosa que no sucede en un ambiente, reitero, físico y presencial. De todos modos, por supuesto, ustedes me seguirán mandando las consultas y yo se las seguiré respondiendo y las preguntas que tengan. ¿Bien? Siempre recuerdo, hace muchos años, venía yo de un viaje de vacaciones con mi esposa, era un vuelo como de 18 horas, muy, muy lejos al oriente, y en la pantalla del avión, en el asiento delantero, estaban dando una serie que yo nunca había visto y que se llama The Young Sheldon, el joven Sheldon. Es una serie americana de una familia típica donde tienen un chico de unos 12, 13 años, muy inteligente, a punto tal que en algún momento le permiten como asistir a la universidad a unas clases de astronomía, creo que era. Bien, porque él era muy apasionado de esto. ¿Me siguen? Entonces, en la primera vez que él va a esta universidad a encontrarse con el profesor, él va con la abuela, una abuela relativamente joven, y entonces, en un momento, sale como si fuese el aula de tesis de la facultad, el profesor de astronomía. ¿Bien? Que uno advierte que genera una buena onda con la abuela. ¿Bien? Entonces, la abuela le pregunta, ¿y yo también puedo entrar al aula? Y él le dice, sí, por supuesto. Entonces, la mujer le pregunta, o le dice, ¿y yo puedo preguntar? Y el profesor le dice, pero es que hay otra forma de aprender. ¿Está entendido? Ustedes tienen que aprovechar esta posibilidad de estudiantes para preguntar todo lo que se les ocurra, porque ustedes son estudiantes. Y el día que se reciban y tengan el título, ya no van a poder estar preguntándole a alguien en tribunales, a alguien que no es abogado, cómo es esto y cómo no lo otro. Es que hay otra forma de aprender. La forma de aprender es que el estudiante pregunte, sin inhibiciones de ningún tipo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta que tengan de este relato? Sí, que doctor, tuvimos? Sí. yo tengo una preguntita. Usted acá puso en el punto 1 que las publicaciones periodísticas registradas en especial en el diario La Capital. ¿Puede ser que no sea del diario La Capital? Sí, por supuesto. Bueno, yo puse La Capital porque es donde yo sigo recibiendo el diario en soporte papel todavía, independientemente que lo miro por internet, ¿correcto? Por eso puse ese diario, pero debe haber un montón de links de diarios de la zona, diarios digitales, que han captado estas noticias. Así Y que, otra cosita, cuando usted puso el trabajo, publicó el trabajo, se creó una duda entre todos, que la mitad opinaba que esto era un caso real y que lo estaban buscando en internet, y la otra mitad, como en mi caso, decía, no, este es un caso que inventó el doctor y nosotros tenemos que investigar. Correcto. Eso así era es. que yo lo que quería que usted aclarara, porque sé que hay mucha gente que está confundida con ese tema. Claro, no, totalmente. Este es un caso hipotético. Claro. Así como el cuatrimestre pasado fue un caso real. ¿Lo conocen el caso del cuatrimestre El pasado? cuatrimestre pasado yo cursé y estuvo el tema de la película y estuvo genial ese trabajo. Correcto, pero además tuvimos el caso de Torres y Liva. Ese fue en el Torres primer y Liva, cuatrimestre. el anterior, y después el cuatrimestre pasado La película. era la película. Entonces, así como el de Torres y Liva era un caso real, este es un caso hipotético. Bien. Y otra preguntita que no tiene nada que ver con el trabajo práctico, pero ya que está usted hoy acá, se lo quería preguntar. ¿Se sabe cómo va a ser la modalidad? Porque hoy nos dijeron que iba a ser virtual, pero no sabemos si va a ser escrito o va a ser oral. Y Bueno, para estudiar no es...
Hoy recibí eso exactamente donde dice que va a ser virtual, pero dejen evolucionar un poquitito déjennos evolucionar poquitito esta noticia, porque hasta el viernes era presencial. Entonces déjennos digerir un poco esta última noticia para determinar la oralidad o la escritura. Bueno, muchas gracias. Yo porque está usted hoy acá y quería aprovechar. Además, Gracias. les reitero, ustedes saben que el correo Profe, ¿la está fecha de abierto. entrega del trabajo cuándo es? Está anotada, a ver. Creo que yo lo contesté por correo y ahora... 24 de abril o 25 de abril. Claro, correcto. Estaba fijada esa fecha porque en alguna medida, para ese momento, iban a haber terminado de ver todos los presupuestos de litis consorcio, de recusación, de legitimación activa, pasiva, etcétera, etcétera. Doctor, le hago una consulta. Yo cuando subieron el trabajo, llamé al diario La Capital y me atendió un empleado y me dice, bueno, yo voy a buscar de forma automática. Estuvo 1 hora y media buscando y me dice, la verdad, ese caso no lo tengo acá, me dice. Bueno, les reitero, la hipótesis de que haya una falla en la ruta y en el plantado del alumbrado es una hipótesis. Lo que yo relevé, muchos accidentes en los cuales el auto terminó partido por la mitad, abrazado a una columna de alumbrado. No es que hubo un caso de estos. El diario mencionaban un accidente en camino de Santa Clara, y la foto de los autos que quedan prácticamente partidos al medio al embestir la columna de costado, ¿no? Bueno, yo en 2013 presencié un accidente de eso. ¿Alguno encontró algo? Sí, yo encontré que desde el 2014 hasta la fecha es la tasa de más accidentes de muerte, que es un año después de que hicieron la ruta de nuevo. Después se mezclaban cuestiones políticas, de que se había sobornos, que si se había hecho en la ruta, que si no, pero las 3 cosas que quedaban en claro, por eso yo me imaginé que se podía demandar al Estado, era que el diseño de la ruta estaba mal, desde las rotondas con un formato que no deberían tener hasta irrumpir en normas de vialidad como poner un cordón en el medio y a su vez que ese alumbrado no tenga una defensa, digamos, un guarrail. Un guarrail. Claro, claro. Bueno, fíjense la investigación que hizo la compañera de ustedes, por ahí va el punto, Yo encontré que en el kilómetro 503, precisamente en ese kilómetro es donde más se producen los accidentes, porque es donde está la curva muy pronunciada, y eso, con neblina a la mañana, más las columnas en el medio de la ruta, que no tendrían que estar las columnas, bueno, eso es lo que produce la mayor cantidad de accidentes, y aparte, además, toman velocidad los autos, como que van pisteando, digamos, la ruta. Entonces ahí también se producen muchos accidentes. O sea, ese kilómetro, el 503, sería el peor de toda la ruta. Y ahora, ¿el 503 a qué parte correspondería? Cerca de Gadas, de donde está el regimiento, por ahí. En Santa Clara, sería más chiquita. No, Playa Dorada. Playa Dorada, sí, pero eso es la parte más chiquita. Claro. Yo encontré un caso que pasó el 16 de enero de 2021, pero desde Santa Clara Mar a la entrada del barrio Félix Camet, que pasó el 16 de enero de este año, que hubo accidentes por una columna que dobla para ir al barrio Félix Camet, de Santa Clara al barrio Félix, 16 de este año. Ese accidente lo encontré. Perfecto, todo perfecto. Fíjense cómo al que hizo la pregunta, cómo ya están las respuestas, y si uno investiga, lo va a encontrar en La Capital, en el Atlántico, o en Ahora 10, o en 223 Mar del Plata, o en cualquiera de los portales, ¿no es cierto? Es importante lo que están diciendo los 3 últimos estudiantes, es importante para todos, incluso para mí mismo, porque verifico que la información se puede hallar, no que uno tiró una hipótesis que los estudiantes no pueden
no pueden verificar. Entonces, para mí también es una tranquilidad saber que en la investigación que hicieron pudieron llegar al meollo de la cuestión fáctica, que es el accidente y la publicación. ¿Alguna otra pregunta que tengan, independientemente que ustedes saben que cuando escriben los correos se contestan dentro del mismo día, a veces se contestan en el momento, de acuerdo al volumen de trabajo que uno tenga en el estudio, ¿no es cierto? No, gracias, doctor, ya está. Bueno, seguimos en contacto, son las 10 menos 10. Así que los despido y cualquier duda seguimos, les reitero, por mail. Gracias. Listo, Muchas hasta gracias. pronto. Gracias, profe. Que sigan bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Chau, chau.